Uso esa estrategia todo el tiempo, la he cambiado a todo el mundo, especialmente a los principiantes con presupuestos pequeños. Una estrategia sencilla y fiable es la mejor manera de empezar a ganar con confianza y solo en plus. Hola a todos amigos míos y seguidores míos. Al analizar sus reseñas y comentarios, llegué a conclusión de que el análisis técnico es el más popular para ustedes. En este vídeo aprenderemos la clave del éxito y por qué cada uno quiere aprender a usar el análisis técnico. Les daré la instrucción paso a paso para abrir los convenios bien exitosos. Así que ven el vídeo hasta el final si de verdad quieren ganar dinero. Pues así como ven, no tarden en abrir el primer convenio que ayudará a ganar en 5 segundos $340 netos en tan solo un minuto y medio. Analizaremos la situación en la que abrí el convenio para que puedan abrir los mismos convenios ustedes mismos. Primero, el análisis técnico es el análisis que incluye varios patterns gráficos, niveles de resistencia y aprobación, líneas de tendencia. Pues, en otras palabras, de hecho, es el análisis visual. Todo lo que vemos en la pantalla lo usamos para predecir el movimiento del precio. Y porque el convenio fue de venta. Pues, miren, primero encontramos y marcamos un nivel importante del gráfico. Es importante porque servía de resistencia igual que de aprobación. Por eso, cuando el precio se acercó al nivel desde abajo, yo abrí el convenio de venta. La cosa es que si el gráfico se volvió dos veces del mismo nivel, es muy probable que se vuelva por tercera vez del mismo nivel. Creo que estarán de acuerdo conmigo de que la posibilidad de la vuelta del precio es muy alta y por eso abro el convenio de venta. Además veo formarse de la figura de vuelta que se llama la cabeza y hombro. Es una figura popular del análisis técnico que se forma en puntos de vuelta potenciales del precio, claro. Como vemos, el nivel de resistencia está aquí y sería lógico suponer que el precio va a bajar. Así es, el análisis técnico es muy simple y abrimos el convenio junto antes de la baja del precio y ganamos dinero. Pues seguimos adelante. Y aquí me preparo para abrir el convenio o más de compra y mientras los convenios ganan, les recuerdo que grabo los vídeos en esta plataforma solo para ustedes y solo cuando me lo pidan. Y si necesitan una plataforma rentable y segura, les dejo tal enlace en el comentario fijado debajo del vídeo. Sí, pues a ver, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué abro convenios de compra? Creo que es lógico porque hay nivel de aprobación horizontal. Dos veces el mercado no pudo cruzarlo y mi apuesta es que el gráfico no podrá cruzar el nivel por tercera vez. De esa manera. Eh, Pronto sabremos qué será. Y a pesar de que no veo una notable reacción del precio del nivel, todavía espero que los convenios sean exitosos. Todavía queda esperanza. Y así es, ganamos $280 y finalmente el nivel empieza, el, el mercado empieza a subir. Entonces, estamos preparándonos para abrir otro convenio. Esta vez será de venta. Primero encontramos el nivel horizontal del que predecimos los movimientos, es decir, la vuelta del precio. Si alejamos el gráfico pues notamos que es una zona de verdad importante, que ahora es de resistencia. El mercado se acercaba a este nivel varias veces desde abajo, pero todas veces sin cruzarlo, sin cruzar este nivel. Espero que por 4 veces el mercado no pueda superar el nivel horizontal, tampoco. Y tenemos razón, ganamos $340. Mis felicitaciones, amigos. Y a ver, amigos, pronto abriremos otro convenio más, creo que es muy pronto. El convenio es de venta y quiero
explicarles mi análisis. Veo la línea de tendencia que, como saben, puede ser dibujada igual que los niveles horizontales con los puntos de vuelta del gráfico. Aquí la dejo con 3 puntos de vuelta del gráfico. Ahora veo la siguiente situación. El precio cruza la línea de tendencia, que antes era aprobación, y ahora esta línea se convierte en la línea de resistencia. Y ahora el gráfico prueba esta línea otra vez y ahora empieza a subir, a bajar. Es una forma de romper el nivel clásico, sea el nivel diagonal u horizontal, no importa. Siempre es lo mismo, vemos el nivel, el precio se acerca al nivel y cada vez el diapasón entre los movimientos es menos. Luego el precio cruza el nivel, lo prueba y sigue su nueva dirección. Algo parecido habrá aquí. El convenio es de corto plazo y puede que por esa dirección de subida pierda. Pero que va, vale. A veces eso pasa. Pues vale, abrimos otro convenio de $800, el anterior era de $400. Esta vez el convenio será de venta también. Sería perfecto abrir un convenio de 3 o 4 minutos, pero como grabo vídeos cortos y educativos y para no tardar mucho tiempo, abro convenios cortos. El gráfico puede bajar mucho y si abrimos un convenio de 3 minutos ganaremos sin problema alguno. Pues los siguientes 25 segundos esperamos el resultado del convenio. Y claro que este convenio será exitoso. Ganamos $680 de la ganancia neta, menos $400 perdidos y así son $280 ganados netos. Ahora podemos volver al importe inicial. Entonces quiero arriesgarme y abrir un convenio de compra. Es una situación repetitiva y parece mucho a lo que les dibujé en uno de los convenios anteriores en este video. Veo el nivel horizontal al que se acerca el precio, pero cada vez está más cerca del nivel. Sí, de esa manera. Después el precio supera el nivel y vuelvo a probarlo. Aquí es un punto perfecto para abrir un convenio de compra y pronto veo la subida del precio. Podemos prestar atención a que los siguientes niveles de resistencia están más arriba. Por eso abrimos el convenio de acuerdo con la tendencia. Para resumir, amigos, siempre consideren el análisis técnico una base para abrir convenios. Tengo muchos videos grabados dedicados al comercio con este tipo de análisis técnico, así lo vean y apliquen los conocimientos en su propio comercio. Y nosotros nos vemos en la sesión de comercio gratuita que mantendré en mi canal de Telegram, también gratuito. El enlace está en el comentario fijado debajo del vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta pronto.